porque estaba en una reunión. Ya. Entonces vamos a empezar al tiro. Acá. Ya. Chiquillos, chiquillas. Vamos a retomar, o sea, voy a retomar, ¿cierto?, lo que había comenzado a hablar en la clase presencial. Ya, bueno, en todo caso ustedes saben que todas las cosas que vemos en la clase presencial, ¿cierto?, la volvemos a revisar acá en la clase virtual para que de esta forma todos quedemos con la misma idea, ¿ya? Antes de esto, para que no se me olvide, de los que están aquí conectados, todos me han entregado la revista. La Domi sí, la Antonella Alfonsi no me acuerdo. No me acuerdo. El Matthew sí me llegó. El Alonso Puga, el Axel. La Martina no me la ha entregado. Ya, chiquillos, porque lo que pasa es que, bueno, les voy a tener que escribir en general el correo porque estoy dando otra nueva oportunidad para poder entregarlo, porque ingresé sus notas a WebClass y los que no tienen, no me han entregado el trabajo, ya, tienen un 1 ahí en ese casillero, ¿ya? Sí, Martí. O sea, formato revista me refiero a que lo puedes escribir también puede ser en Word o a mano, ¿ya? Describir un poco, cuando digo que formato revista es como que no pongan tanta escritura, sino que sea algo cortito, corto y preciso y con harta imagen, ¿ya? Más que nada eso, ¿sí? Ay, se me perdió el mouse, ahí está, ¿ya? Entonces, no sé si le queda claro, Arti. Ya, genial, genial. Ahí cualquier cosa me escribe al correo si no entiende y te lo explico mejor, ¿ya? Ya, chiquillos, ya, y qué bueno que se han ido conectando los demás. Lo que estuvimos viendo con sus compañeros el otro día, ¿cierto? Tenía relación con los estados de la materia. Lo más probable es que esto ya lo hayan visto en quinto, ¿cierto? Eh, el año pasado conmigo, de hecho, en quinto, en cuarto, quise decir, con la tía Nati. En tercero no lo vimos, ¿ya? Entonces, no es un tema, digamos, un tanto desconocido para ustedes, ¿sí? Entonces el objetivo de hoy día tiene que ver, y bueno, la clase de hoy día vamos a ver si alcanzamos, ¿cierto? Pero está propuesta para dos objetivos, que primero tiene que ver con ¿cierto? Con el de los estados de la materia y sus cambios, ¿ya? Y el otro tiene que ver con la masa y el peso, ¿sí? En esta unidad, chiquillos, en la unidad 4 en la que estamos, vamos a empezar a hablar de diversos conceptos y diversas, digamos, cosas científicas, ¿ya? Vamos a ver, bueno, de las primeras veces estuvimos hablando de fotosíntesis porque estuvimos revisando, ¿cierto?, cómo era la influencia de la energía solar en un proceso tan importante como es la fotosíntesis, ¿ya? También hablamos, ¿cierto?, de la transformación de algunas energías, ¿sí? Y ahora nos vamos a pasar netamente a los cambios de estados de la materia, ¿cierto? Y por qué se producen, que en este caso tienen relación, ¿cierto?, con la temperatura, ¿ya? Porque ustedes saben que un cambio, un estado de la materia son tres, ¿cierto? Líquido, sólido y gaseoso, ¿ya? Estos pueden pasar de una forma a otra. Por ejemplo, puede pasar de ser líquido a sólido, sólido a gaseoso y distintas combinaciones, ¿ya? Y eso solamente va a pasar si existe, chiquillos y chiquillas, si existe un aumento en la temperatura, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, bueno, recordando aquí lo que yo les mencionaba, en nuestro alrededor, digamos, todo lo que nos rodea es materia, partiendo por eso, ¿sí? Todo lo que nos rodea es materia, es decir, por ejemplo, en este caso yo estoy mirando alrededor, veo una mesa, una silla, el vidrio, aquí una botellita con agua, ¿cierto? Etcétera. Todo lo que está a mi alrededor es materia,
¿ya? Y lo que quiere decir que es materia es que tiene un volumen y ocupa un lugar en el espacio. Y en este caso el espacio es donde uno está, ¿sí? De hecho, mis audífonos son materia, el reloj es materia, etc. Entonces, todo lo que nos rodea es materia, excepto nosotros. Nosotros no somos materia, somos un sistema compuesto por células, ¿ya? Entonces, si todo lo que nos rodea es materia, no todo, y hay algo que no vemos, que es en este caso el oxígeno, ¿sí? No todo, ¿cierto?, está en el mismo estado, ¿ya? Porque, bueno, la gran mayoría de las cosas que uno está viendo en este momento, si usted mira a su alrededor, la gran mayoría de las cosas que va a ver, ¿cierto?, son puras cosas que están en estado sólido, ¿ya? Pero claro, lo que es difícil que podamos ver el estado gaseoso porque son partículas muy pequeñitas, ¿sí? Que de cierta forma lo más probable es que solamente lo podamos ver a través de un microscopio, ¿ya? Y el líquido también lo podemos ver, o sea, solo podemos ver el líquido, el estado de la materia líquido, ¿cierto? Y sólido, ¿ya? El gaseoso no es tan perceptible al ojo humano, ¿sí? Entonces estos tres estados, si yo le aplico una alza de temperatura o una disminución de temperatura, vamos a tener que hay cambios. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos estos cubitos de hielo, ¿cierto? Nosotros echamos agua en nuestras cubetas, ¿cierto? Y lo colocamos en el refrigerador arriba, pasa un rato, 1 hora, 2 horas, ¿cierto? Y después lo sacamos y nos damos cuenta que esa agua ya no era líquida, ¿cierto? Que ahora era sólida, ¿sí? Entonces, ay, espérenme que acaba de ingresar alguien, ahí está. Entonces, importante que todo lo que está a nuestro alrededor va a estar en constante cambio. Factor importante de estos cambios es la temperatura, ¿ya? Puede ser a temperaturas altas, es decir, mucho calor, por ejemplo, cuando uno hierve el agua, ¿cierto? Cuando uno hierve el agua, en el momento en que el agua en la tetera, ¿cierto? La tetera empieza a sonar, ¿cierto? Como un pitito así. Ya, eso quiere decir que el agua está hervida y que dentro del agua se produjo la evaporación del agua. Es decir, las partículas de agua empezaron a volverse partículas gaseosas, siguen siendo agua, pero se empezaron a cambiar de estado producto del calor constante que estaba recibiendo esta agua, ¿cierto? Y claro, este fenómeno nosotros lo relacionamos con que el agua está hervida, ¿ya? Entonces esas partículas, cuando está sonando ese pitito, ¿cierto? Eso me indica que el agua ya se ha evaporado, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace sonar este pitito? No es que adentro haya así un mecanismo o un silbato, qué sé yo, ¿cierto? No. Lo que pasa es que las partículas gaseosas principalmente, cuando se les coloca calor, ¿sí? Como que se vuelven locas, ¿sí? Como que se empiezan a distribuir por todos lados, chocando por todos lados, porque intentan buscar alguna abertura pequeñita, ¿cierto? Para poder escaparse y expandirse, ¿cierto? Porque recuerden que tenemos una característica súper importante que es como la adaptabilidad, ¿cierto? Si yo digo una silla, la quiero meter dentro de un recipiente, ya no, vamos a hacer algo más chiquitito. Por ejemplo, celular. Este celular yo lo quiero meter dentro de un vaso. Lo puedo meter, ¿cierto? Puedo contener este sólido dentro del vaso. Pero ¿qué pasa? ¿Se va a adaptar? No, no se va a adaptar, solo va a encajar, ¿sí? Porque no se adapta porque no va a tomar la forma del recipiente, ¿sí? En cambio, si yo echo, por ejemplo, agua en el vaso, el agua va a tomar la forma del recipiente. Si el vaso es cilíndrico, así como, por ejemplo, el agua que tiene, por ejemplo, esta energética dentro, ¿cierto? La energética en sí se adapta a este recipiente que es de forma cilíndrica, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, una esfera, ¿cierto? Y esta esfera yo le hago un hoyito arriba y le echo agua, ¿cierto? El agua va a tomar la forma de la esfera. Si yo quiero llenar un cubo, o por ejemplo las piscinas, ¿cierto? Tienen forma así como de prisma, ¿sí? Rectangular, ¿cierto? El agua que uno echa toma la forma de la piscina, o hay piscinas redondas, ovaladas, etc. ¿Ya? Entonces, el líquido y el gaseoso también, chiquillos, siempre van a tomar la forma del recipiente. El sólido no toma la forma del recipiente porque tiene sus
características demasiado establecidas. Sus partículas están tan juntas que eso prohíbe que, o sí, prohíbe, ¿cierto?, de que se puedan adaptar, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? Ese es como una forma de clasificar los tres estados de la materia con respecto a cómo se adaptan a un recipiente, ¿sí? Tenemos que líquido y gaseoso sí se adaptan y sólido claramente no se adapta, pero sí encaja, ¿sí? Un ejemplo de cómo un gas se adapta a un recipiente es, por ejemplo, los galones de gas, ¿sí? Esos son un claro ejemplo, ¿cierto?, de cómo se adapta un recipiente. Los aerosoles, los desodorantes, ¿cierto? ¿Sí? Esos son gases que están en el interior, ¿sí? Es un gas que está contenido dentro de un recipiente. Por lo tanto, como les decía, líquido y gaseoso se puede tomar la forma del recipiente, ¿ya? El sólido, never, jamás. Tenemos otra cosa también, chiquillos, que hace referencia a la cinética, ¿ya? Y nosotros hemos mencionado una que otra vez, ¿cierto?, lo que es la cinética, y la cinética, ya hablemos de fuerza cinética o de la energía cinética, siempre se va a relacionar con el movimiento, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos cinética cuando nos desplazamos, cuando caminamos, ¿cierto? Un auto tiene cinética cuando se mueve, cuando está en movimiento, ¿sí? Y todo lo que yo quiera le puedo poner cinética. Por ejemplo, el mismo celular, ya lo tengo aquí y lo muevo hacia allá, ¿cierto? Tiene cinética. Cinética es el movimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la comparación de esta cinética de las partículas? ¿Sí? Déjenme ver si lo puedo dibujar acá. Tenemos que la distribución o digamos, como el formato de cada estado de la materia es diferente. Por ejemplo, tenemos que el sólido, bueno, piensen que son todas del mismo tamaño, ¿ya? Tenemos que el sólido, ¿cierto? Están todos demasiado pegados, ¿cierto? Ajustados, demasiado unidos, que en este caso su cinética, su movimiento, el movimiento de cada una de estas pelotitas llamadas partículas, no va a ser mucho, porque si se mueve, se va a mover así en bloque, se van a mover todas juntas, ¿ya? En cambio, en el líquido también están un poco ordenadas, pero fíjense que no están tan juntas. Por lo tanto, el líquido tiene, digamos, mediana cinética, ¿ya? Va a depender de, digamos, de donde yo, o digamos, el tipo de movimiento que le aplique, ¿sí? Va a ser así más o menos. Es parecido al anterior, pero fíjense que no están pegadas. Y finalmente tenemos al gaseoso, que ya el gaseoso está por todos lados, ahí se volvió loco y se puso por todos lados. ¿Ya? Entonces, la cinética del gaseoso es la mayor, es la superior, ¿ya? Esa es la que más abarca, ¿sí? Por lo tanto, si en una futura prueba yo les preguntase, chiquillos, ¿cuál de los tres estados de la materia tiene mayor cinética? Ustedes me van a decir, tía, el gaseoso. ¿Cuál tiene menor cinética? El sólido. Cinética es asociado al movimiento. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? La Domi es la única que se está ganando las décimas por tener la cámara prendida. Gracias, Domi. No me hace sentirme tan sola aquí hablando porque, bueno, y ahí hay un Baby Yoda ahí, no sé qué hace acá ese personaje, pero no. Bueno, yo igual en todo caso, un paréntesis, agradezco, ¿cierto, chiquillos, cuando ustedes prenden la cámara, porque para uno es rico verlo a ustedes, ¿cierto? Más que mirar su nombre, gracias Cristóbal, se ganó ahí otras décimas. Más que saber que ustedes están detrás de la pantalla y me están escuchando, o probablemente no me están escuchando, ¿cierto? Es rico verlos, ¿ya? Sigamos, sigamos. Entonces, teníamos que la temperatura, y volviendo a lo que estamos hablando antes, volviendo, ¿cierto? La temperatura va a incidir, ¿cierto?, en el cambio de estado. Por ejemplo, si la temperatura es alta, se agrega alta temperatura a un líquido, ¿sí? Ese líquido se va a evaporar. El cambio de estado sería la evaporación porque pasa del líquido a gaseoso. Pero si yo este líquido lo someto a bajas temperaturas, es decir, grado cero, ¿cierto? O menos del cero hacia abajo, menos uno, menos dos, etcétera, que es por lo general los grados Celsius que tienen los congeladores,
lo más probable que esa agua o ese líquido pase, ¿cierto?, de líquido a sólido, ¿ya? Y ese tiene otro nombre, ¿ya? Profe, Entonces, dígame. ¿el jugo se puede evaporar? Sí, todo líquido se puede evaporar, todo líquido. Mira, aquí, espérenme, ahí sí. Sí, Alonso, todo líquido se puede evaporar, ¿sí? Todo líquido. El sólido no se puede evaporar. De hecho, la palabra evaporar proviene específicamente del cambio de estado desde líquido a gaseoso, ¿ya? Por eso le digo, todo líquido se puede evaporar, ¿ya? ¿Queda claro ahí, Alonso? Sí, pero sale del color del jugo que el humo. Lo más probable es que lo que se evapore, como tú bien dices, es el colorante, el colorante. Digamos, las partículas probablemente van a ser las partículas del colorante, porque cuando, por ejemplo, el jugo tú lo intentas evaporar, lo que va a ocurrir es que va a haber cierto, ¿cómo se llama? Como un desprendimiento, ¿ya? Entonces, este desprendimiento es importante porque obviamente se va a separar lo que es el agua H2O tradicional de lo que es, ¿cierto?, el jugo, en este caso el colorante, no sé qué químico será, ¿ya? Lo más probable, como te digo, es que se evapore ¿cómo se llama? El colorante, ¿ya? Entonces, bueno, y de hecho, paréntesis, dato freak, uno de los líquidos que se evapora más rápido es el alcohol, ¿sí? De hecho, bueno, ustedes son chicos en realidad, pero no sé si alguna vez han escuchado a sus papás decir que, por ejemplo, cuando ahí se toman una cosita poca, ¿cierto? Se colocan al sol y dice, uy, estoy como fermentando. Ahí lo que está ocurriendo es que el alcohol que tenía el papá o la mamá, ¿cierto? En el cuerpo, o la tía o quien sea, ya está saliendo del cuerpo por los poros. Esa es la fermentación y eso explica que el alcohol es uno de los químicos, ¿cierto?, que se evapora más rápido. No es necesario agregarle tan altas temperaturas para que se evapore, ¿sí? Porque de hecho puede que esta persona se le esté fermentando, digamos, en un día de lluvia. Igual se le va a salir el alcohol del cuerpo a través de los poros, ¿sí? Y claro, si está ahí obviamente, como les digo, en un clima como ahora, por ejemplo, que hace pero un calor gigante, obviamente el proceso de evaporación del alcohol del cuerpo de la persona va a ser mucho más rápido, ¿ya? Entonces, sigamos. Ah, mire, qué bueno que prendió la cámara ahí la Martina. Ya, los tres tienen 2 décimas para la próxima prueba. Acuérdenme, o si no se me va a olvidar. Ya, entonces, seguimos con esto. Bueno, yo creo que ustedes saben que la escala de medición de temperatura en nuestro país es el Celsius, ¿sí? No sé si lo sabían en realidad. Uno siempre dice, Profe, ah, dígame. perdonan que le interrumpa, pero ¿le No, puedo hacer otra delen. pregunta? Mire, usted me puede interrumpir las veces que quiera. Dígame, pregúnteme. Que si, por ejemplo, yo en la Antártica o Antártida derrito un hielo, el vapor se, Se va hacia arriba. se pone, se pone caliente o se pone frío. Caliente, caliente. Sí, pues. Se calienta porque la evaporación solo se va a dar si existe un aumento de temperatura en el sólido. ¿Y qué va a pasar? De hecho, el año pasado creo que hablamos una vez del ciclo del agua y lo vamos a volver a tocar. Cuando, por ejemplo, si los hielos de la Antártida, ¿cierto?, se evaporan, esa evaporación sube, 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 hasta el infinito y más allá, llega a las nubes y se concentra en las nubes, y fíjense que aquí va el ciclo. Sube, 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 llega a las nubes y de las nubes se concentra y después vuelve a caer nuevamente en forma de lluvia. ¿Sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo más probable es que sí. ¿Ya? Ya, aquí sí, como les decía. El Celsius es nuestra medición, al menos en Chile, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos la escala de medición es el Fahrenheit, ¿ya? Hay otra escala de medición que, bueno, no recuerdo específicamente dónde la usan porque tampoco son tan usadas, chiquillos, es el Kelvin,
¿sí? Por ejemplo, la diferencia entre estas tres escalas de medición es la numeración. Por ejemplo, acá yo puedo decir, hoy día hay 30 grados Celsius, uno sabe que 30 es harto, pero ese 30 no va a ser el mismo número en Fahrenheit. En Fahrenheit lo más probable es que sean como 200 Fahrenheit. Y uno dice, 200 grados, no, no, porque lo que pasa es que, por ejemplo, para nosotros 1 grado Celsius, para ellos van a ser, no sé, 30 Fahrenheit. Así es la comparación. El número de ellos es más amplio, pero al fin y al cabo es la misma sensación térmica, ¿sí? Y de hecho, más adelante también vamos a ver cómo se hace el traspaso, el cambio de un tipo de medición a otro. Por ejemplo, ¿cómo puedo pasar, no sé, 100 grados Celsius a Fahrenheit? O cómo puedo pasar los grados Fahrenheit a Kelvin, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ya? Hay una fórmula bien específica, ya que obviamente se las voy a dar, y en efecto de que hubiera alguna prueba o algo así de eso, obviamente ustedes las pueden tener, ¿sí? Porque, bueno, se utiliza harto a veces en el área de la física, porque lo que estamos viendo ahora es química, pero igual tiene su física porque ahí se utilizan fórmulas matemáticas para hacer algunos cálculos, ¿ya? Entonces, como les digo, no es tan importante cómo yo calculo, sino que lo importante es que usted sepa aplicar la fórmula, ¿ya? Que entienda por qué esta letra corresponde a este valor, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, sigamos. Esto lo voy a pasar. No lo voy a pasar. Lo voy a decir igual. Recuerden que el agua tiene dos puntos, digamos, como de transformación máxima. El punto de congelación y el punto de ebullición. El punto de congelación, la misma palabra nos da como a entender algo. Como que puede ser que el agua en ese caso, congelación, congelado, frío, ya. Entonces podemos decir que el punto de congelación tiene que ver precisamente con cuando el agua está expuesta y alcanza la temperatura de 0 grados Celsius. En cambio, el punto de ebullición es cuando el agua alcanza su máximo esplendor, digamos, y es ahí cuando hierve, ¿sí? Que es más o menos a los 100 grados Celsius, ¿ya? Y aquí nos adentramos, ¿cierto?, en lo que son principalmente los cambios de estados de la materia, específicamente, ¿sí? Como es la evaporación, que la hemos hablado harto, ¿cierto?, la condensación, la solidificación, la fusión y sublimación. Importante que para que todas estas se den, ¿cierto?, siempre tiene que haber un estado que esté cambiando con respecto a una temperatura, ya sea a alta temperatura o a baja temperatura. Porque si yo no le agrego temperatura, ya sea baja o alta, ¿cierto? El objeto no va a cambiar, ¿o sí? Por ejemplo, si al celular yo lo meto en el refrigerador, en la parte del hielo, ¿sí? Después lo saco y lo toco y obviamente la temperatura va a cambiar del teléfono. Probablemente se echa a perder, ¿cierto? Ahí cambia, ¿sí? Si yo este mismo celular lo meto al fuego, ¿cierto? Lo meto al fuego, ¿cambia? Sí. Hubieron dos cambios de temperatura, o sea, dos exposiciones de temperatura, una alta y una baja, pero en los dos casos cambió. Si yo no le hago nada y lo tengo aquí, ¿qué pasa? Nada, ¿cierto? No lo estoy exponiendo a ni una temperatura, ¿ya? Dato freak, entre paréntesis, todo el ser humano tenemos una temperatura corporal establecida. La temperatura corporal establecida del ser humano es 36 grados Celsius, ¿sí? Cuando yo sé que tengo fiebre, es decir, que mi cuerpo tiene más temperatura de lo que debiese tener normalmente, ¿cierto? Y si ocurre eso, tengo que preocuparme porque es un indicio de que algo no está bien, algo no está funcionando a causa de un resfriado, puede ser cualquier factor, ¿cierto? Desde los 37,5, 37,5 hacia arriba, ya es O malo. 38 tal vez. Ya. Exactamente. De hecho, siempre dicen como que la fiebre es 38. No, bro. En rigor, si somos exactos, es de 37,5. ¿Ya? Pero yo he visto casos que tienen temperatura alta, 37,5, pero no ha llegado a esa sensación de sentirse afiebrado, como sí es en los 38. Y en los 40, porque hay gente que llega a los 40 grados Celsius, es súper peligroso, chiquillos.
porque eso quiere decir que tu cuerpo internamente tiene una temperatura superior, ¿ya? Y eso provoca en nuestras células un agitamiento, y es como que nosotros somos una caldera, ¿sí? ¿Sabes lo que es una caldera? Así como algo que está funcionando así. Así estamos funcionando, normal, 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 y de repente sube la temperatura y empieza, y en algún momento va a colapsar. Entonces, claro, si nosotros tenemos mucha temperatura en nuestro cuerpo, algo está mal. Y yo he conocido casos, chiquillos, o sea, no personalmente, pero he leído casos por ahí, ¿cierto?, en que hay personas que han fallecido por altas temperaturas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las consecuencias que puede tener el tener 40 grados Celsius en tu cuerpo te puede provocar un infarto, ¿sí? Y un infarto es un infarto respiratorio, que quiere decir que no te empieza a llegar el oxígeno suficiente a todo tu cuerpo, por lo tanto empieza a colapsar. ¿Y qué pasa si uno no tiene oxígeno en el cuerpo? Aparte de que colapsa el sistema respiratorio, colapsa el otro sistema complementario, que es el sistema circulatorio, es decir, el corazón. ¿Ya? La sangre que va a transmitir el corazón no va a estar con oxígeno, por lo tanto mi cuerpo no va a estar con oxígeno, y ahí de a poquito, nos vamos para el otro lado. ¿Ya? Entonces por eso es importante, ¿cierto?, que cuando uno esté enfermo, etcétera, la toma de la temperatura, ¿ya? Porque es un factor dentro de, es un factor de preocupación, digo, ¿ya? Entonces, no me di cuenta que ya estaba casi en la hora, y no sé si se ve ahí en la pantalla, pero a mí me parece que batería baja. Así que si en algún momento me voy, es porque se me apagó el computador. Pero me esperan porque me tengo que volver a despedir. Esperemos que no me pase y que alcance a hacerla hasta el final, ¿ya? Entonces, estos 5 cambios de estado, ¿cierto? Vamos a ir viéndolo así, no a la rápida, pero los vamos a ir viendo así porque de hecho ya lo habíamos revisado el curso anterior y no es tan complejo. Ah, ¿verdad que ya me pasó con ustedes una vez? Ya. Bueno, la evaporación sabemos que es cuando pasa del estado líquido al gaseoso. Ya conocemos